Muy buenos días, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a continuar estudiando el tema 6, que corresponde al temario de las oposiciones que se han convocado para el Ayuntamiento de Torrós, en Málaga. Este tema trata de los bienes de las entidades locales, su concepto y clase, bienes de dominio público local, bienes patrimoniales locales, enajenación, cesión y utilización y el inventario. Vamos a comenzar con el concepto y la clasificación. En España, los bienes de las entidades locales, como son los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares, son todos aquellos bienes y derechos que les pertenecen, ya sea para el cumplimiento de sus fines públicos o como parte de su patrimonio. Se regulan en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en el Real Decreto 1372, de 1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Los bienes de las entidades locales se clasifican en bienes de dominio público, que a su vez se clasifican en bienes de uso público o bienes de servicio público, bienes comunales y bienes patrimoniales. Los bienes de uso público son aquellos inmuebles que, siendo de dominio de la nación o bien de una entidad territorial o de particulares, están destinados al uso de los habitantes y pueden ser, por ejemplo, los caminos, las plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local. Son bienes de servicio público aquellos que están destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las entidades locales. Y por ejemplo son las casas consistoriales, los palacios provinciales, mataderos, mercados, lonjas y hospitales. Los bienes comunales son aquellos bienes que, siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponde a todos los vecinos. Estos bienes comunales solo podrán pertenecer a los municipios o a las entidades locales menores. En cuanto a los bienes patrimoniales, son aquellos bienes que, siendo propiedad de la entidad local, no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la entidad. Son bienes patrimoniales las parcelas sobrantes, por un lado, que son aquellas porciones de terreno propiedad de las entidades locales que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento no fueran susceptibles de uso adecuado. Para declararles como tales es necesario expediente de calificación jurídica. Y por otro lado, también se consideran como bienes patrimoniales los efectos no utilizables, que son todos aquellos bienes que por su deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación resulta inaplicable a los servicios municipales o al normal aprovechamiento atendida su naturaleza y destino, aunque los mismos no hubieran sido dados de baja en el inventario. En cuanto a las características de los bienes de las entidades locales son las siguientes. Los bienes de las entidades locales son inalienables, es decir, que no se pueden vender. Son inembargables, es decir, que no se pueden embargar. Y son imprescriptibles, es decir, que no se pueden adquirir por la posesión de los mismos durante un periodo continuado de tiempo y no están sujetos a tributo alguno. En cuanto a la alteración de la calificación jurídica de los bienes, que es un acto por el cual un bien de una entidad local adquiere la condición de dominio público o patrimonial, los requisitos para que se pueda llevar a cabo dicha alteración son los siguientes. Requiere un expediente en el que se acreditará su oportunidad y legalidad. Deberá ser resuelto por la corporación local respectiva, previa información pública durante un mes y mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. La alteración se produce automáticamente en los siguientes supuestos.
aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios, adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o servicio público o comunal, y cuando la entidad adquiera por usucapión, con arreglo al derecho civil, el dominio de una cosa que viniera estando destinada a un uso o servicio público o comunal. Hay que tener en cuenta que la usucapión se refiere a la adquisición de un derecho mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto en la ley. En los demás casos, la incorporación al patrimonio de la entidad local de los bienes desafectados no se entenderá efectuada hasta la recepción formal por el órgano competente de la corporación de los bienes que se trate, y en tanto la misma no tenga lugar, seguirán teniendo aquellos el carácter de dominio público. A continuación pasamos a estudiar la enajenación de los bienes de las entidades locales, cuya legislación aplicable es la siguiente. En primer lugar, y como ya he comentado anteriormente, encontramos el Real Decreto 1372 de 1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Seguidamente tenemos la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, que es la Ley de Bases de Régimen Local. La Ley 33 del año 2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Real Decreto Legislativo 781 de 1985, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de régimen local. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y además hay que tener en cuenta las ordenanzas municipales. Para que los bienes de las entidades locales puedan ser enajenados, se debe seguir un procedimiento y se deben cumplir los requisitos legales, como así lo establece el artículo 30.2 de la Ley de Patrimonio de Administración Pública, que señala que los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. De igual forma, estos bienes y derechos podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales. La corporación, antes de realizar la enajenación, debe proceder a la depuración de la situación física y jurídica del bien que vaya a enajenar, para lo cual procederá a su deslinde cuando sea necesario y procederá a inscribirlo en el registro de la propiedad cuando no estuviese inscrito. Además, es necesario que se determine la valoración pericial del bien que se vaya a enajenar que acredite de modo fehaciente su justiprecio. Esto servirá para determinar el precio como elemento esencial del contrato, para determinar las competencias del órgano que acuerde la enajenación y para determinar si es necesario autorización a la comunidad autónoma o solamente es necesario dar conocimiento a la misma. Es importante tener en cuenta que el mecanismo de la enajenación tiene carácter subsidiario, es decir, que primero la corporación local debe analizar la forma más rentable de aprovechar el bien por medio de la explotación directa o indirecta. Y en el caso de que la rentabilidad sea insuficiente, es cuando se procederá a la enajenación. En el caso de que se proceda a la misma, se iniciará dicho procedimiento por acuerdo del órgano competente. El expediente se iniciará de oficio, bien por iniciativa propia o bien a solicitud de parte interesada en la enajenación. La documentación necesaria en este procedimiento es la siguiente: un certificado del registro de la propiedad que acredite que el bien municipal se haya debidamente inscrito en concepto de patrimonial de la entidad local. Un certificado del secretario de la Corporación de Inventario Municipal de Bienes, aprobado por la Corporación, en la que conste que los bienes figuran inscritos en el mismo como patrimoniales de la entidad local.
Una valoración técnica que acredite de modo fehaciente su justiprecio y de acuerdo a la cual, una vez aprobada por el órgano competente para la enajenación, deberá fijar el precio de la enajenación. Un certificado de los recursos ordinarios del presupuesto para poder apreciar si la enajenación requiere, por su importe, una autorización de la comunidad autónoma o simplemente comunicación a la misma. También para saber cuál es el órgano competente para acordar su aprobación y si se requiere que lo sea por mayoría simple o absoluta de los miembros que legalmente lo componen. Y por último, un pliego de condiciones donde se determinen las reglas de procedimiento de la adjudicación y el régimen de derechos y obligaciones de las partes. Será informado por la Secretaría del Ayuntamiento. Si no se confecciona el pliego de condiciones, el acuerdo de aprobación del negocio jurídico deberá incorporar los pactos y condiciones que regulen el contrato, informados igualmente de manera previa por la Secretaría Municipal. Y además, en determinados supuestos, será necesario el informe preceptivo de Secretaría. En cuanto al órgano competente y al quórum necesario para la aprobación del procedimiento de enajenación, puede ser alguno de los siguientes. El alcalde de la corporación, si su valor no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni el importe de 3 millones de euros. El pleno de la corporación, por mayoría simple de miembros de la misma, en el caso de que su valor sí supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto o el importe de 3 millones de euros. Y el pleno de la corporación, pero en este caso por mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, cuando la cuantía de la enajenación supere el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. En cuanto al procedimiento y forma de adjudicación, la regla general es que se llevará a cabo mediante subasta pública. La Ley de Patrimonio de Administración Pública incluye entre los principios de la gestión y administración de los bienes patrimoniales los de concurrencia y publicidad en la enajenación de los mismos. A esta regla general, la ley establece 3 excepciones: las parcelas sobrantes de vía pública, la enajenación mediante permuta y las cesiones de parcelas a vecinos jornaleros o de plantación de arbolado. Las parcelas sobrantes serán enajenadas por venta directa al propietario colindante. La permuta se llevará a cabo previo expediente que acredite la necesidad de efectuarla y que la diferencia entre el valor de los bienes que se trata de permutar no sea superior al 40% del que lo tenga mayor. Y en cuanto a las cesiones o parcelas de vecinos jornaleros o de plantación de arbolado, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que dichas cesiones habrán de ser aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Los vecinos cesionarios se harán dueños del arbolado que cultive y durante los 5 años primeros podrán acotar las parcelas plantadas para preservarlas de los ganados. Si esta acotación perjudica al aprovechamiento comunal y hubiera reclamaciones de vecinos, quedará en suspenso la cesión hasta que sobre ella recaiga acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. La formalización del procedimiento de enajenación se lleva a cabo en escritura pública y es necesaria la inscripción del anterior título en el registro de la propiedad. Una vez que ya hemos estudiado la enajenación de los bienes de las entidades locales, continuamos estudiando la cesión y la utilización de los mismos. En primer lugar tenemos el uso común, que es el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados. El uso común, a su vez, puede ser general o especial. Es general cuando no concurran circunstancias singulares. Este uso se ejercerá libremente con arreglo a la naturaleza de los mismos, a los actos de afectación y apertura al uso público y a las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales. Como ejemplo de este tipo de uso tenemos los parques y jardines.
El uso común especial es cuando concurren circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante. El uso especial se sujetará a licencia que se ajustará a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general. Se consideran de uso común especial, por ejemplo, la licencia de armas o, por ejemplo, una licencia para colocar una terraza de un bar. Tenemos también el uso privativo, que es el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de una concesión administrativa para explotar un kiosco churrería en un parque público. El uso normal es el que fuera conforme con el destino principal del dominio público a que afecte, y el uso anormal es cuando no es conforme con dicho destino. Los servicios de competencia de las entidades locales podrán prestarse mediante una concesión administrativa que puede comprender la construcción de una obra o una instalación y la subsiguiente gestión del servicio al que estuvieran afectos, o bien el mero ejercicio del servicio público cuando no requiera obras o instalaciones permanentes o estuviesen ya establecidos. Las concesiones administrativas se otorgarán previa licitación y el plazo de duración de dichas concesiones serán de 99 años, a no ser que por la normativa especial se señale otro plazo menor. En toda concesión se fijarán unas cláusulas para su otorgamiento. Serán nulas las cláusulas por las que la corporación que concede la concesión renunciara a fiscalizar el servicio o a imponer modificaciones al rescate o declarar la caducidad en caso de infracción grave. Por las que establezcan que no se pueden revisar las tarifas en el transcurso de la concesión o por las que confieran al concesionario derecho de preferencia a la gestión del servicio una vez extinguido el plazo de la otorgada. Cuando algún particular solicite por propia iniciativa la concesión de un servicio, deberá presentar una memoria justificando la conveniencia de prestarlo en régimen de concesión. La corporación examinará la petición y la admitirá a trámite o la rechazará de plano. Si la admite, la corporación encargará a sus técnicos la redacción del proyecto correspondiente o convocará concurso de proyectos durante un plazo mínimo de un mes. Si finalmente se convoca concurso de proyectos, en las bases del mismo se podrá ofrecer adquirir el proyecto mediante pago de cierta suma, obligar al que resultara adjudicatario de la ejecución del proyecto o pagar el importe del mismo, o el derecho de tanteo sobre la adjudicación. El proyecto debe contener los siguientes datos o documentos: una memoria justificativa, los planos representativos de la situación, dimensiones y demás circunstancias de la porción de dominio público que sea objeto de ocupación, los planos de detalle de las obras que en su caso hubieran de ejecutarse, la valoración de la parte de dominio público que se hubiera de ocupar, como si se tratara de bienes de propiedad privada, presupuesto, pliego de condiciones en su caso para la realización de las obras y pliego de condiciones que hubieran de regir para la concesión. Una vez aprobado el proyecto por la corporación, se convocará licitación para adjudicarlo. En dicha licitación puede tomar parte cualquier persona. Se deberá prestar una garantía provisional que consistirá en el 2% del valor de dominio público que sea objeto de ocupación y además del presupuesto de las obras que hubieran de realizarse. Habrá una información pública durante 30 días del proyecto que hubiera de servir para la concesión y de las bases de la licitación. La concesión será otorgada por el órgano competente de la corporación y será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, cuando la concesión dure más de 5 años y siempre que su cuantía exceda
del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. Dentro del plazo de los 15 días siguientes a la notificación de la concesión, se tendría que constituir la garantía definitiva, que consistirá en el 3% del valor del dominio público ocupado o del presupuesto de las obras que hayan de ejecutar. En el plazo también de 15 días, el concesionario deberá abonar el valor de tasación del proyecto. Una vez constituida la garantía definitiva y pagado el valor del proyecto, se formalizará la concesión. El servicio concedido seguirá ostentando la calificación de servicio público de la corporación local. En la concesión se debe diferenciar entre el servicio objeto de la misma y la retribución económica del concesionario. La corporación que haya concedido la concesión seguirá ostentando las siguientes potestades: ordenar discrecionalmente las modificaciones en lo que se haya concedido que aconsejara el interés público, fiscalizar la gestión del concesionario, asumir temporalmente la ejecución directa del servicio en los casos en que no la prestare o no la pudiera prestar el concesionario, imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiera, rescatar la concesión y suprimir el servicio. Además, la corporación concedente deberá otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio debidamente, mantener el equilibrio financiero de la concesión e indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasione la asunción directa de la gestión del servicio, si ésta se produce por motivos de interés público independientes de la culpa del concesionario, y por el rescate de la concesión o en caso de supresión del servicio. Serán obligaciones del concesionario prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión, admitir al goce del servicio a toda persona que cumpla los requisitos dispuestos reglamentariamente, indemnizar a terceros de los daños que le ocasione el funcionamiento del servicio, no enajenar bienes que estén afectos a la concesión que hubieran de revertir a la entidad concedente ni gravarlos, y ejercer por sí la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin la autorización de la corporación. Serán derechos del concesionario percibir la retribución correspondiente por la prestación del servicio, obtener compensación económica que mantenga el equilibrio financiero de la concesión, utilizar los bienes de dominio público que sean necesarios para el servicio y recabar de la corporación los procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo para la adquisición del dominio, derechos reales o uso de los bienes precisos para el funcionamiento del servicio. El concesionario percibirá como retribución las contribuciones especiales que se devenguen por el establecimiento del servicio, salvo cláusula en contrario, y las tasas a cargo de los usuarios. Durante el ejercicio de la ejecución se pueden dar varios supuestos: que la corporación conceda al concesionario la utilización de la vía de apremio para cobrar las prestaciones económicas de los usuarios derivados de la concesión, o bien que el concesionario incurriera en una infracción grave que pusiera en peligro la buena prestación del servicio público. En este caso, la Administración podrá declarar en secuestro la concesión, que no es otra cosa que asumir su gestión de forma temporal, con el fin de restablecer su funcionamiento de forma regular y continua. Para ello, la Administración se encargará directamente del funcionamiento del servicio, utilizando para ello el mismo personal y material del concesionario. La explotación se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario y su duración máxima será la que se hubiera establecido en el pliego de condiciones o la que determine la corporación interesada, sin que pueda exceder de 2 años ni de la tercera parte del plazo que quede para que finalice la concesión. La corporación podrá acordar y el concesionario pedir en cualquier momento el cese del secuestro.
Si levantado el secuestro el concesionario volviera a cometer infracciones o no cumpliera de forma muy grave sus obligaciones esenciales, se producirá la caducidad. La declaración de caducidad será acordada por la corporación y determinará el cese de la gestión del concesionario, la incautación de los elementos de la empresa afectos al servicio para asegurar la prestación del mismo y la convocatoria de licitación para adjudicar nuevamente la concesión. Y ya para finalizar con este tema, vamos con el último epígrafe que trata sobre el inventario de los bienes y derechos de las entidades locales. Las corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o la forma de adquisición. Se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a entidades con personalidad propia y dependientes de las corporaciones locales, y pertenecientes a establecimientos con personalidad propia e independiente si la legítima representación correspondiera a las corporaciones locales. En el inventario se reseñarán por separado, según su naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes: inmuebles, derechos reales, muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico, valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal de la corporación, vehículos, semovientes, muebles no comprendidos en los anteriores enunciados y bienes y derechos revertibles. La reseña de los bienes en el inventario se efectuará con numeración correlativa por cada uno de ellos, dentro del respectivo epígrafe, y se dejará espacio en blanco para consignar las variaciones que se produjeren en el curso del ejercicio y la cancelación de los asientos. El inventario de los bienes inmuebles expresará los datos siguientes: nombre con el que fuera conocida la finca, si tuviere alguno especial; naturaleza del inmueble; situación con indicación concreta del lugar en que radique la finca, vía pública a que diere frente y números que en ella le corresponda; en las urbanas y el paraje con expresión del polígono y parcela catastral, si fuera posible en las rústicas; linderos, superficie; en los edificios características, noticias sobre su construcción y estado de conservación. Tratándose de vías públicas, en el inventario deberán constar los datos necesarios para su individualización, con especial referencia a sus límites, longitud y anchura. Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas y naturaleza de dominio público o patrimonial, con expresión de si se tratan de bienes de uso o de servicio público, patrimoniales o comunales. Título en virtud del cual se atribuye a la entidad. Signatura de inscripción en el registro de la propiedad en caso de que fuera inscribible. Destino y acuerdo que lo hubiere dispuesto. Derechos reales constituidos a su favor. Derechos reales que graven la finca. Derechos personales constituidos en relación con la misma. Fecha de adquisición. Costo de la adquisición si hubiera sido a título oneroso y de las inversiones efectuadas y mejoras. Valor que correspondería en venta al inmueble y frutos y rentas que produzca. El inventario de los derechos reales comprenderá las circunstancias siguientes: la naturaleza, el inmueble sobre el que recae, contenido del derecho, título de adquisición, signatura de la inscripción en el registro de la propiedad, costo de la adquisición si hubiera sido onerosa, valor actual y frutos y rentas que produzca. El inventario de los bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico expresará la descripción en forma que facilite su identificación. Indicación de la razón de su valor artístico, histórico o económico y lugar en que se encuentre situado y la persona bajo cuya responsabilidad se custodia.
El inventario de los valores mobiliarios contendrá las determinaciones siguientes: número de los títulos, clase, organismo o entidad emisora, serie y numeración, fecha de adquisición, precio de la misma, capital nominal, valor efectivo, fruto y rentas que produzca y lugar en que se encontraran depositados. Al inventariarse los créditos y los derechos personales de la corporación, se expresará el concepto, el nombre del deudor, el valor, el título de adquisición y el vencimiento en su caso. El inventario de vehículos detallará la clase, la tracción mecánica, animal o manual, matrícula, título de adquisición, destino, costo de adquisición en su caso y valor actual. El inventario de los bienes semovientes consignará especie, número de cabezas, marca y la persona encargada de la custodia. Bajo el epígrafe de bienes y derechos revertibles se reseñarán con el detalle suficiente todos aquellos cuyo dominio o disfrute hubiera de revertir o consolidarse en la entidad llegado cierto día o al cumplirse o no determinada condición, de modo que sirva de recordatorio constante para que la corporación ejercite oportunamente las facultades que le correspondieren en relación con los mismos. Se relacionará en esta parte del inventario los bienes cedidos por la corporación condicionalmente o a plazo, las concesiones y los arrendamientos otorgados sobre bienes municipales o provinciales. Se levantarán planos de planta y alzado de edificios y parcelarios que determinen gráficamente la situación, el lindero y la superficie de los solares, de las parcelas no edificadas y de las fincas rústicas. Se obtendrán fotografías debidamente autenticadas de los bienes muebles históricos, artísticos o de considerable valor económico. Todos los documentos que refrendaren los datos del inventario y los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, se archivarán con separación de la demás documentación municipal. Al inventariar cada uno de los bienes se consignará como último dato la asignatura del lugar del archivo en que obrara la documentación correspondiente. De los inventarios separados de los bienes y derechos que pertenecen a entidades con personalidad propia y dependientes de las corporaciones locales, quedará un ejemplar en la entidad respectiva, otro en las oficinas de la corporación y otro en poder de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, como adicional al general de la entidad local correspondiente. Los inventarios serán autorizados por el secretario de la corporación con el visto bueno del presidente, y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La rectificación del inventario se verificará anualmente y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa. La comprobación se efectuará siempre que se renueve la corporación y el resultado se consignará al final del documento. El Pleno de la Corporación Local será el órgano competente para acordar la aprobación del inventario ya formado, su rectificación y comprobación. En el libro de inventarios y balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y acciones de la entidad local y sus alteraciones, y la situación del activo y pasivo para determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico. Las corporaciones locales deberán inscribir en el registro de la propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, y será suficiente la certificación que expida el secretario con el visto bueno del presidente de la corporación.